A las personas que nos ven allí en casa o en internet, le damos la bienvenida en esta mañana una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Gracias por estar en contacto con nosotros. En esta mañana vamos a comenzar una serie titulada Incapacitados para ver. Esta es la primera parte, Incapacitados para ver. Y no vamos a hablar tanto de la incapacitación física, sino de la incapacitación espiritual. Pero esta es la referencia que nos hace a nosotros la palabra de Dios. Es decir, nos compara con personas ciegas, verdaderamente. Te invito a que busques ahí en tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 4, en esta mañana, donde vamos a ver la lectura bíblica y de la cual, en donde vamos a basar la enseñanza de este día. En esta mañana te voy a enseñar un aspecto de lo que se conoce como la ceguera espiritual. Y la próxima semana, entonces, vamos a ver otro aspecto con otra historia bíblica que habla del mismo tema. Pudiéramos hablar en realidad durante varias semanas sobre este tema, pero vamos a utilizar solamente 2 semanas, una detrás de la otra, enseñando sobre este tema interesante de la ceguera espiritual. Dice 2 de Corintios capítulo 4, comenzando en el versículo número 1. Dice, por esto ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Di conmigo, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Ahora sí. Sí, porque la primera no, parece que estaban desanimados. Número 2 dice, ese versículo 2, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondida. Dice, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Es decir, eso se refiere a la actitud de nosotros los cristianos ahora, las personas que hemos conocido a Cristo Jesús, cómo que debemos de actuar. Dice, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, di conmigo, clara exposición. Clara exposición. Una vez más, clara exposición. Clara exposición. Good. Dice, de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Muy interesante. Versículo 4, al Dios de este mundo, o el Dios de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la versión Reina Valera me gusta de que el versículo 3 y 4 es una continuación. Es decir, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, es decir, aquellos o a los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Y yo creo que tú te fijes, hay algo bien interesante en el versículo número 4, que la palabra o la frase Dios aparece como con letra minúscula, correcto, aparece con minúscula. Eso quiere decir de que no se refiere a Dios Jehová, sino se refiere al Dios de este mundo, que es Satanás. Es decir, el Dios de este mundo, atención con esto, el Dios de este mundo no es Dios Jehová, es Satanás. Es el Dios que la gente adora, que la gente busca, que la gente quiere complacer. Es más, hemos llegado inclusive al límite de los límites que quizás muchos años antes nunca hubiéramos pensado que hubiera sucedido. Y es el hecho de que hay iglesias en estos momentos que adoran a Satanás. Ese es su Dios. Hay iglesias, supuestamente iglesias, que ellos inclusive, para ellos sus personajes especiales y principales son demonios y le ponen nombres. En el día de ayer estaba viendo una noticia que salió ahora hace poco de una pastora de una iglesia, mujer, casándose con la directora de alabanza de su iglesia, mujer también.
mujer también. Es decir, estamos hablando de que son patrones que nunca habían existido anteriormente, ¿ok? A esto se refiere. Yo no tengo mucho problema con una mujer pastora. Yo personalmente no. La razón por la cual no tengo problema es porque en algunas ocasiones los hombres no hacen el trabajo que deberían de hacer. Vamos a decir esto, el modelo bíblico, atención con esto, el modelo bíblico que aparece en la Biblia es el hombre. El hombre, es decir, aparece como líder, como pastor, como líder en el hogar, toda esta serie de cosas. Pero desgraciadamente con los años los hombres no están tomando su responsabilidad. Alguien tiene que hacerlo. Y si no aparecen hombres que den la cara, como decimos, pues las mujeres tienen que hacerlo. Y por eso es que hay en muchas iglesias mujeres pastoras. Pero bueno, esto se ha ido corrompiendo, este concepto, y no solamente en este caso que puse de la pastora y la directora de alabanza de su iglesia, en muchos otros conceptos, en muchas otras cosas en la iglesia se ha ido corrompiendo de la misma forma que la sociedad se ha ido corrompiendo. Y dice este texto bíblico de que la gente busca más bien escucha esto, a adorar al Dios que es el Dios de este mundo, que es Satanás, no al Dios Jehová. Pero es importante ver de que en estos textos, desde el principio, Pablo dice, número uno, de que Dios ha puesto en nosotros, dice, un ministerio. Eso es lo que dice el versículo número 1. Y es el ministerio de nosotros poder compartir el evangelio con los demás. Mi querido hermano, compartir el evangelio con la gente no es el trabajo del pastor. Es decir, es parte de mi trabajo. Pero compartir la palabra del evangelio con la gente es el trabajo ¿de quién? De los cristianos, de la iglesia. Todos nosotros, es decir, yo lo hago como parte de mi trabajo. Pero eso no es solamente una responsabilidad mía, es una responsabilidad de toda la iglesia, de todos los creyentes, el poder compartir el evangelio con la gente. Pero dice también este texto bíblico aquí, cuidado con esto, mira lo que dice el versículo número 2. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondida. Es decir, a cualquier pecado que antes de nosotros ser creyentes hacíamos y que generalmente de todas maneras la hacemos escondida. Déjame decirte, hay algunos pecados que la gente del mundo ahora en este momento, me refiero a los que no son creyentes, hacen libremente. No es ningún problema y todo el mundo lo sabe, pero hay algunos todavía que aún los no cristianos hacen a escondida. Digo, los no cristianos. Bueno, los cristianos también, desgraciadamente algunos. Estoy hablando de los no cristianos, perdón. Los no cristianos aún todavía hacen algunos de estos pecados a escondida. Dice aquí que nosotros los creyentes hemos renunciado a ese tipo de vida. ¿Para qué, mi querido hermano? Para tener la oportunidad entonces de que nosotros podamos compartir el evangelio con la gente que no conoce a Cristo. Y dice ahí también que no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. El problema es que en algunas ocasiones hay algunos llamados cristianos que sí lo hacen. Es decir, algunos, inclusive, desgraciadamente, y tenemos que pedir perdón por esto, porque aún en algunos casos pastores que también caen en el mismo juego. Dice, con engaño, fíjate lo que dice este texto bíblico, número 1 con engaño y número 2 dice torciendo la palabra de Dios. Es decir, tomando la enseñanza bíblica y utilizándola para el beneficio personal o para en algunas ocasiones tratar de enseñar algo que no es necesariamente bíblico. Y déjame decirte algo, mi querido hermano. Hay muchos hombres y mujeres que son muy buenos con la palabra. Tienen tremendo don. Tienen carisma. Saben meterse a la gente con mucho cuidado. Y entonces cuando ellos quieren traer cierta enseñanza, cogen algunos textos bíblicos para poder adornar y darle fortaleza, diríamos, de carácter espiritual a la enseñanza que ellos quieren traer. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, y tú me has escuchado decir esto aquí anteriormente, se dice de que un texto sin un contexto es un pretexto.
Tú me has escuchado decir eso. Es decir, un versículo solamente sin tomar en cuenta todo el contexto bíblico es un pretexto, porque en muchas ocasiones tú puedes leer un solo versículo y te da un mensaje, pero cuando tú lees el contexto completo, todo cambia totalmente. En una ocasión, hace muchos años atrás, a mí alguien casi me mete en un tremendo problema. Porque a mí me escucharon diciendo, está muy buena. Y esa persona que me escuchó aseguraba de que yo estaba hablando de una mujer. Es cierto que la forma en que yo estaba hablando era apasionada, pero no era una mujer. Era una computadora que había salido y que acababa yo de comprar y la tenía en mi oficina y me apasioné hablando sobre esta computadora. Una computadora que en aquel tiempo solamente tenía 2 megabytes de memoria. Para los que conocen de computadoras saben de que eso no es nada, eso no sirve para nada ahora. Ahí no cabe ni una fotografía en estos momentos, en 2 megabytes de memoria. Pero en aquel tiempo era una monstruosidad de computadora. Y alguien me escuchó diciendo eso. E interpretó de que yo estaba refiriéndome a una mujer. Ese es el caso. Cuando escuchamos solamente o tratamos de usar un texto y no un contexto, no una conversación completa, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones las cosas que nosotros decimos cambian el sentido. Entonces hay veces que vamos a ver a personas y creyentes aún usando la palabra de Dios con engaño. Dice Pablo, hemos renunciado a eso. Hemos renunciado a no tener una vida pecaminosa que dé mal testimonio a las personas, ni tampoco a tratar de utilizar la palabra de Dios, dice con engaño, quizás para el beneficio propio de cada uno de nosotros. Dice al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, atención con esto, y marca, subraya allí, circula esa palabra en tu Biblia, dice la clara exposición, o mediante la clara exposición de la verdad. Y digo clara exposición porque la palabra de Dios hay que exponerla. No es solamente comentarla, es exponerla. Si tú no sabes, esto es una de las técnicas también de enseñanza. Lo que se llama la enseñanza expositiva. Eso es una técnica que yo en parte uso también cuando enseño. La enseñanza expositiva. Expositiva quiere decir yo trato de tomar versículos, textos bíblicos y desarrollarlos. No es solamente venir y hablar de un texto y mencionarlo y de ahí pues a lo mejor puedo seguir hablando de otras cosas y al final paro en un tema totalmente diferente a lo que el texto bíblico quiere decir. Cuando hablamos de algo expositivo, una enseñanza expositiva es que estamos exponiendo una enseñanza bíblica X y determinada. Y es importante de que nosotros aprendamos a exponer la palabra de Dios. No solamente a mencionarla, a exponerla, quiere decir a explicarla. Ahora, tú no puedes explicar algo que tú no conoces. Y ese es el gran problema en muchas ocasiones con algunas personas. No conocen la palabra de Dios, no estudian. Los jueves nosotros tenemos aquí una clase de discipulado que se ha hecho bien interesante. Tenemos unas cuantas personas. Levanta tu mano si tú estás aquí en esa clase. Unos cuantos, la mayoría están en esta clase. A la mayoría. Mira, tengo tu libro en inglés que tú ordenaste. Sí, porque ella ordenó un libro en inglés. Y quisiéramos que otros también se añadan a esta clase para aprender. ¿Por qué enseñamos, pastor? ¿Por qué enseñamos clases como esta? Las clases el jueves no es como hoy, no es un monólogo donde yo vengo a predicar solamente. La predicación normalmente los domingos es un monólogo. Monólogo no es un monólogo, no, eso no es lo que quiere decir. Monólogo quiere decir una conversación solamente de aquí para allá. El jueves no, el jueves es una interacción donde enseñamos, donde tú preguntas, tú contestas. De hecho, esta clase específicamente, ya la mayoría de ustedes viene, y los felicito porque todos están haciendo su tarea. Todos están haciendo su tarea y cuando estamos preguntando y chequeando, pues cada uno hizo su tarea en casa y vienen entonces a corroborar de que lo que hicieron en casa es correcto. Y de ahí existe la participación. ¿Por qué lo hacemos? Es la pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Para aprender, para equiparnos
El libro de Efesios capítulo 4 dice que nosotros los pastores, el trabajo mío como pastor es equiparte a ti. Dice, los pastores equipamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo Jesús, dice, para que puedan compartir el evangelio con otras personas. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es durante la semana estudiar, y aunque llevo muchos años en esto de estudiar la palabra y de pastorear, con todo y eso, necesito seguir estudiando. Decíamos el otro día, porque esto es un material, inclusive el material que se dio ahora, se está dando ahora, se dio hace 5 años atrás. 5 años atrás. Lo estamos dando de nuevo. Yo lo he dado muchas veces. Yo conozco este tema. Sin embargo, decía esto, cada vez que yo me siento en mi oficina, y yo quiero que tú sepas esto, mi querido hermano, la clase que yo enseño aquí los jueves, yo la tengo que estudiar antes de darla aquí, aunque la conozco. Y cuando digo estudiarla detalladamente, inclusive los textos bíblicos, no es que me lo brinco, este me lo conozco, lo brinco, no, lo leo de todas maneras, porque cada vez que yo leo un texto bíblico, el mismo texto bíblico que he leído muchas veces, Dios me dice a mí algo nuevo, algo nuevo. Eso es lo amplio de la palabra de Dios. Y qué sabroso y qué bueno que lo podemos hacer de esa forma. Por eso es que nos damos cuenta que cuando nosotros estamos metidos en la palabra, renunciamos a nuestro pecado y nos concentramos entonces ahora a exponer la palabra de Dios. Número uno, Dios habla a nuestros corazones y nosotros entonces también venimos a ser instrumentos para otras personas para poder hablarles y compartir el mensaje de salvación con cada uno de ellos. Eso es lo que nos quiere decir este texto bíblico. Pero dice entonces allí de que exponemos la palabra, es decir, claramente la exposición de la palabra, y dice el resto de ese texto, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio, escucha esto, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. ¿Qué quiere decir esto de que está encubierto, pastor? Porque cuando hablamos del evangelio es el mensaje que está en este libro. Ahora en este momento tenemos el libro. En aquellos tiempos, atención con esto, en aquellos tiempos cuando fue escrito este texto bíblico, la Biblia no existía. La imprenta no existía. Pastor, ¿y cómo escribían? ¿Cómo solo sabían? Se lo memorizaban. Había un tipo de imprenta, diríamos, que era a mano, tú lo sabes, con los pergaminos y demás, y la gente entonces lo que hacía era copiar algunos de estos textos bíblicos. Pero la mayoría de las personas lo que hacían era memorizarse los textos bíblicos. El otro día salió allí en Facebook una caricatura, un anuncio, que había un papá sentado en el sillón de la sala leyendo el periódico, y viene su hijo y le dice, papá, mira, yo tengo mi iPhone, mi iPad, mi computadora y todo esto para la escuela. Cuando tú eras niño, ¿qué usabas en la escuela? Y dice el papá, la cabeza. La cabeza. Porque la mayoría de los niños en estos momentos no saben ni las tablas de multiplicar. Es más, me voy más allá. Si yo me atreviera aquí en esta mañana a hacerle a ustedes preguntas de matemáticas, de tablas de multiplicar, a muchos de ustedes también se les olvidó. ¡Auch! ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, y yo también, no te voy a culpar, a que ahora aún estos aparaticos traen la calculadora. Antes te acuerdas que esas eran calculadoras grandísimas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi una calculadora de esas mecánicas fue en mi iglesia, en mi país, hace muchos años atrás. Y era una bestialidad tremenda. Pero bestialidad, es posible que muchos la tengan todavía. Una bestialidad tremenda. Y parecía una caja registradora que tú tenías que apretarle, cric, cric. Y no era touch, era apretarle duro, y después era, ¿tú te acuerdas de eso? Y eso era solamente suma y resta. Suma y resta, nada de multiplicación, no. Ni nada porcentaje, nada de eso. Después con los años aquello se empezó a tecnificar y electrónicamente pues empezaron a hacerse más pequeñas, y quizás cuando más, una buena calculadora así muy pequeña era del tamaño de un teléfono celular. Pero ahora no, ahora está dentro del teléfono celular. Entonces es muy sencillo, tanto para los jóvenes como para los adultos, cuando tienen que hacer 2 más 2, deja ver, 2 más 2, es 4. Porque la gente piensa que uno no sabe ni cuánto es 2 más 2. Claro, eso es lo que pasa porque nos hemos
tú sabes, confiado demasiado en la tecnología. Sin embargo, en aquellos años, mi querido hermano, los creyentes se aprendían los textos bíblicos de memoria. Uno de los ejercicios de esta clase ahora de los jueves en la noche es eso, aprenderse textos bíblicos de memoria. Y yo reconozco que no es fácil aprenderse muchos textos. Hay gente que es mejor que otra, pero es una cuestión de práctica, es una disciplina. Cuando tú te aprendes los textos bíblicos de memoria, tú los puedes compartir con la gente aunque no tengas una Biblia contigo. Y cuando te toca hablar con alguien, o cuando te llega un testigo de Jehová, porque una de las razones por las cuales también enseñamos clases aquí en esta iglesia es para que nosotros podamos defender nuestra fe. Porque no es solamente la fe en contra de aquellos, no en contra, sino con aquellos que no conocen a Cristo, porque no estamos en contra, pero sí en contra de aquellos que entonces tratan de hacer que nuestra fe en Cristo Jesús o el mensaje de salvación sea menos importante. O también, mi querido hermano, como dice esa palabra allí, que algunos con engaños torcen, dicen aquellos que tuercen o tuercen, aquellos que tuercen la palabra de Dios. Y sabemos de que nos llegan a la puerta en muchas ocasiones, decimos como testigos de Jehová. Y que quizás algunos de ustedes digan, ay pastor, pero ¿por qué criticar a los hermanos testigos de Jehová? Alguien me dijo así. No, hermano, esos no son hermanos nuestros. Los testigos de Jehová no son hermanos nuestros. Ni los mormones son hermanos nuestros. Serán muy buena gente y todo lo que tú quieras, pero no son nuestros hermanos. Los hermanos nuestros cristianos son aquellos que creen en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Y aquellos que creen en Cristo Jesús como el Salvador. Ni los mormones ni los testigos de Jehová creen eso, para que tú lo sepas. Ni la iglesia, hay otra denominación que no, esos son de los mormones. Está la iglesia, hay una nueva denominación, se me ha olvidado el nombre ahora, es iglesia, quién sabe qué, que tampoco. Bueno, las cientólogas son otros también. Ahora, hay muchas otras denominaciones cristianas que sí, aunque tenemos quizás alguna diferencia en doctrina o en práctica, siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, aún cristianos no denominacionales, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Todos. ¿Por qué? Porque hemos todos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que hace la diferencia. Nos preparamos no para luchar en contra de nuestros hermanos en Cristo, sino de aquellos que no lo son, pero específicamente de aquellos que no conocen el Evangelio. No conocen. Y entonces dice este texto otra vez que el Evangelio para algunos está encubierto. Encubierto en realidad significa de que está debajo de algo, ¿verdad? Cuando tú encubres algo, quiere decir que lo escondes. Y tú dices, bueno, pero ven acá, ¿cómo es posible de que el Evangelio esté encubierto, escondido? ¿Será que se esconde la Biblia? No. Quiere decir de que para algunos este Evangelio está escondido, no está disponible. Y dice en esta ocasión que, voy a leer el versículo 3 otra vez, pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Es decir, para los que se pierden quiere decir para las personas que no son creyentes, que no han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Es un evangelio que está encubierto. Escucha, mi querido hermano, la Biblia puede estar abierta, pero para mucha gente está encubierta. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible eso? Ah, bueno, Pablo lo explica en este texto bíblico. Dice, el Dios de este mundo, que es el diablo, Satanás, el Dios de este mundo, dice, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio no está encubierto porque la Biblia esté cerrada. Es más, el evangelio no está encubierto porque en muchas ocasiones tú y yo no compartamos el evangelio con alguien. Si tú no lo compartes, atención con esto, si tú no compartes la palabra de Dios con la gente, entonces tú eres parte de uno de los elementos que hace que el evangelio esté encubierto. Si tú tienes tu Biblia, si tú te has preparado, si tú has tenido una experiencia espiritual en Cristo Jesús, entonces tú tienes la responsabilidad de descubrir
de abrir ese evangelio, ese mensaje con las demás personas. Pero si tú lo estás haciendo, atención con esto, si tú lo estás haciendo, entonces nos vamos a encontrar con el gran dilema o problema en que vamos a ver que hay mucha gente que no recibe la palabra de Dios. Y empezamos a tener problemas, mi querido hermano. Y déjame decirte algo, todos estamos en la misma situación. Todos nosotros tenemos o amigos, o vecinos, o aún familiares. Es más, cuando hablamos de familiares, en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con problemas como esposa o esposo. Esposos que son creyentes, las esposas no, o viceversa. Esposas son creyentes, los esposos no. O papás que son creyentes y sus hijos no lo son. O hijos que se han convertido al evangelio y los papás no. Yo conocí un caso muy cercano a mí, donde una persona recibió a Cristo, muy católicos. Toda la familia extremadamente católica. Uno de los parientes de la familia es un sacerdote, todavía en este momento es sacerdote. Y no solamente sacerdote, es como obispo, es decir, responsable de una serie también de otras iglesias católicas en cierto área. Cuando esta persona se convirtió a Cristo Jesús y regresó a visitar a su familia la primera vez, sus papás hablaron con esta persona, le dijeron, a partir de ahora, para nosotros, tú estás muerto. Se le dijeron. Y el papá le dijo, encima de eso, ya te hemos removido de la herencia de la familia. Y déjeme decirle, una herencia muy jugosa. Yo conozco bien a esa familia, muy jugosa. Y esa persona vino a mí y me dijo, pastor, me ha pasado esto. Mi familia no me recibe, no me acepta. Dice, mis primos, con los cuales yo nací, jugué y me crié, y son como mis hermanos, me rechazan totalmente por ser ahora cristiano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tuve que compartir el evangelio, es decir, este texto bíblico y otros con esa persona para que entiendan. Mi querido hermano, Jesucristo dice, no he venido a poner paz. Dice, he venido a poner espada. Y lo dice así, entre padre e hijo, habla inclusive de los suegros. Bueno, la suegra uno sabe que no hace falta que llegue Cristo Jesús para que haya guerra con la suegra, ¿verdad? Pero de todas maneras, Jesús lo incluye y por si acaso, para que te sientas bien, échale la culpa. Pero, y uno dice, pero ¿cómo es posible si Cristo Jesús es príncipe de paz? Esto es lo que la Biblia dice. ¿Cómo el príncipe de paz va a venir a decir que Él viene a poner guerra? Porque Cristo Jesús es príncipe de paz, atención, en ti y en mí, interiormente. Cristo pone paz en nosotros. Dentro nuestro existe paz, lo experimentamos. Pero fuera es guerra. Nuestra experiencia exterior, física y emocionalmente hablando, como cristiano, es una experiencia de guerra, Hoy uno de los cantos que cantamos aquí se refería a eso, a ser guerrero. ¿Sabe? Aquellos que están en la lucha y no te puedes... Escúchame, nosotros como creyentes no nos podemos dar el lujo de decir voy a coger un break. Porque cuando coges un break el enemigo hace así, ¡pum! Y acaba contigo ahí. Nuestra vida espiritual es de guerra todo el tiempo. Nuestra vida espiritual es todo el tiempo compartiendo la palabra. Todo el tiempo en contra de Satanás. Porque mientras nosotros exponemos el evangelio de Cristo Jesús, porque el diablo nos está tratando de ganar la batalla con nuestra propia familia, para que tú lo sepas. Hay veces que hablamos de nuestra propia familia en casa. Como dijo, esposa, esposo e hijos. O la persona que viva contigo. O los familiares más cercanos. Pastor, ¿tú tienes esa experiencia? Sí, claro que sí, hermano. Escúchame, yo tengo familia, en mi familia son muy pocos los que son creyentes. Y la mayoría de los que son creyentes por muchos años. Mis abuelitos murieron después de haber sido creyentes por 40 o 50 años. Mi abuelito fue diácono de una iglesia durante 40 años, la misma iglesia.
durante 40 años. Mi abuela servía al Señor increíblemente. Se murió a los 90 y pico de años de edad. Y déjame decirte una cosa. En mi país, porque ella murió en mi país hace algunos años atrás, aun cuando no había forma de ir a la iglesia, ella iba a la iglesia en una bicicleta. Ya no podía caminar. Y tú dices, pero pastor, ¿cómo 80 y pico años en bicicleta? Sí, no vayas a pensar que ella montaba la bicicleta. Mi familia le compró una bicicleta, que se la robaron como 3 veces, tú sabías que comprarle otra más. Y entonces se buscó un chofer, estaba mejor que nosotros porque tenía chofer. Un muchacho que montaba bicicleta, y ella lo que hacía era que se le hizo una parrilla atrás, y ella se sentaba en la parrilla, tú sabes, y entonces él la llevaba y la traía en bicicleta. Era un muchacho de la iglesia. Y se le pagaba para que pudiera ayudarla, porque la iglesia quedaba lejos, no había transporte, ya no podía caminar, había que resolver un problema. ¿Tú vendrías a la iglesia en bicicleta? Buena pregunta, ¿verdad? Tú vendrías a la iglesia en bicicleta. Y déjame decirte, donde mi abuelita iba en bicicleta a la iglesia, eran unas calles llenas de huecos. Eso que a cada rato muchacho tenía que parar porque se me cayó mi abuelita, espérate, ven, móntala otra vez, sigue. Pero cuando el creyente está comprometido, atención, cuando el creyente está comprometido hace lo que sea. Bueno, aún mi abuelita con todo eso, con todo el ejemplo que le dio la familia, escúchame, de 8 hermanos, solamente 4 en este momento, después de muchos años, 4, es decir, la mitad de todos los hijos han recibido a Cristo Jesús. El resto no quieren ni escuchar. Escúchame, no quieren ni escuchar. No trates de hablarle de Cristo Jesús. ¿Por qué no quieren escuchar? ¿Por qué? Porque dice este texto bíblico que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Mira, no ha cegado sus ojos. ¿Ha cegado qué cosa? La mente. Para que ellos puedan entender, para que puedan razonar. No quieren recibir. Digo esto en esta mañana, mi hermano, porque si esta es tu experiencia, de que algunos de ustedes están tratando de luchar con la familia y compartir el evangelio, simplemente el diablo ciega la mente de estas personas. Y hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. En una ocasión había un hombre que tenía un amigo. Y el amigo tomaba mucho, por muchos años, pero eran buenos amigos ellos. Y este hombre quería hacer lo máximo por ayudar a su amigo. Y para que su amigo dejara de tomar, le decía, mira, deja de tomar, el alcohol nos daña físicamente. Y eventualmente vas a tener problemas con el hígado, con el páncreas o algún tipo de problema. Deja de tomar, te vas a morir muy joven. Yo he conocido otros casos. Y este hombre dice que él, no había forma que él pudiera entender claramente, escucha esto, de que el alcohol lo dañaba físicamente. Y su amigo trataba de decírselo. Y el amigo un día dijo, yo tengo que ver cómo puedo, porque ya yo le he dicho mucho y él no entiende. Yo tengo que usar alguna técnica donde él entienda de que el alcohol le está haciendo daño. Y entonces dice que un día, pensando, dice, le voy a poner algún tipo de ejemplo práctico. Y él llega y se sienta un día con él a conversar y trae 2 vasos. Un vaso tenía agua y el otro vaso tenía whisky. Y entonces cogió una lombriz, una lombriz, y echó la lombriz en el vasito con agua. Y cuando le echó allí la lombriz empezó a nadar para aquí y para allá y así estuvo un par de minutos la lombriz sin ningún problema. Entonces cogió la lombriz y la sacó del vaso de agua y la echó en el vaso de whisky. Y la lombriz nadó un poquito, se trató de mover, pero se veía de que empezaba a perder movimiento y en cuestión de segundos la lombriz se murió. Y sacó la lombriz del whisky y le dijo, mira, se murió. Sí. ¿Entendiste? Dice, ahora sí entendí. Al fin entendí. Y dice el amigo, ¿qué entendiste? Que si sigo tomando whisky, yo no voy a tener lombrices en el estómago. Y aquel hombre estaba furioso porque su amigo no entendía. Y mi hermano, a ti a mí nos pasa lo mismo con los amigos nuestros. Tú sabes,
les damos la opción. En muchas ocasiones hay personas que no quieren mencionar la palabra infierno. Ay, pastor, porque es una palabra muy fuerte, pero la Biblia lo dice. Y nuestra responsabilidad es enseñarle a la gente, mira, si tú crees en Cristo, dice la Biblia que te vas a ir al cielo. Pero si tú rechazas a Cristo Jesús, tu lugar será el infierno. Son los únicos dos lugares, o el cielo o el infierno. Y Jesucristo, ni Dios va a dejar entrar al cielo a nadie por ser bueno, sino por haber creído en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Se lo explicamos y se lo explicamos y se lo explicamos. Y la gente con todo y eso no lo entiende como de la lombriz. They don't get it. No lo entiendes. ¿Por qué? Dice aquí, porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Pasan tres cosas y con esto vamos a concluir en esta mañana. Suceden entonces tres cosas en cada uno de nosotros y tú vas a tener la oportunidad de hacer quizás tus notas ahí. Lo primero que nosotros sentimos cuando compartimos el evangelio con la gente es que nos frustramos con las personas que no creen. Nos frustramos con las personas que no creen. Eso es un sentimiento que hay veces que sentimos. Y hay veces que decimos, pero ¿será tan bruto? Tú no has dicho eso, ¿será tan bruto que no entiende? Pero llega el momento, escucha esto, nuestra frustración llega a ser tan grande que entonces sucede lo contrario. Sentimos que somos nosotros los que no tenemos la capacidad. Es decir, sentimos dudas en nuestra capacidad. Pensamos que nosotros no tenemos la capacidad para poder compartir el evangelio con otras personas. Pensamos de que no somos lo suficientemente inteligente. Clic, clic. Empezamos a dudar de nosotros mismos, de lo que nosotros podemos compartir con los demás. Pero se hace aún todavía mucho peor en muchas ocasiones cuando sentimos duda del poder de la palabra de Dios. Hay veces que cuando le hablamos a nuestros amigos y familiares y vemos de que la gente nos responde, decimos, ¿será que en realidad la Biblia tiene el poder que tiene? Sí, sí lo tiene, mi hermano. Pero sigue encubierto. Asegúrate de esto antes de concluir esta mañana. Escucha bien. Asegúrate de que tu vida delante de Cristo Jesús esté a bien, al día. Es decir, que tú no estés envuelto en los pecados comunes. Cuando digo los pecados comunes son los pecados que tú y yo podemos controlar fácilmente. Y aquellos que no podemos controlar fácilmente, necesitamos ponerlo en las manos de Dios para que Él sea el que nos ayude a poder tener control de eso. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que hay veces por vagancia, por conveniencia, no hacemos correctamente y venimos a hacer una mala influencia delante de las personas. Cuando tú y yo, atención, cuando tú y yo vivimos una vida de pecado, la palabra de Dios no es que pierda el poder, sino que se desactiva en nuestra vida. Escucha, el poder de la palabra de Dios se desactiva en nuestra vida. Eso quiere decir que cuando tú quieres compartir el evangelio con alguien, atención con esto, cuando tú quieres compartir el evangelio con alguien, tú pierdes el poder que te puede dar Dios a través del Espíritu Santo para compartir el evangelio con alguna persona. En muchas ocasiones no es que la palabra de Dios no tenga el poder, soy yo. ¿Por qué? Nosotros somos simplemente un transmisor. Estamos conectados a la fuente, a la pared. Esa fuente que es Dios, es quien nos da a nosotros la energía, la luz, que nosotros vamos a compartir con el resto de la gente. Pero si tú te desconectas, porque eso es lo que hace el pecado, nos desconecta de la fuente de Dios. Perdemos entonces esa energía. Atención, no estamos hablando de esa energía del mundo metafísico y nada por el estilo. Estoy usando esta comparación, este término, con lo que se refiere a la energía eléctrica, es decir, la luz, porque usé la luz. Perdemos ese poder o esa energía para poder nosotros entonces compartir el evangelio con otras personas. Pero te voy a decir otra cosa en esta mañana. Porque a lo mejor tú vas a salir de aquí pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque si el diablo sigue cegando a todo el mundo, pues mejor ya paro de compartir el evangelio con la gente. No. Te voy a decir por qué. Porque esto que estamos leyendo aquí se escribió hace casi 2000 años atrás.
Hace casi 2000 años atrás, el apóstol Pablo reveló de que el diablo, el Dios de este mundo, ciega el entendimiento de los incrédulos. Sí, mi querido hermano. Pero en 2000 años, miles y millones de personas han creído en Cristo Jesús, incluyendo a ti y a mí. Es decir, que no porque el diablo ciega el entendimiento de la gente quiere decir que nosotros vamos a parar de compartir el evangelio con la gente. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que quiere recibir a Cristo. El problema es que hay veces nosotros equivocadamente, y nos ha pasado, y yo se lo he dicho a ustedes, hermanito, no te concentres o no concentres toda tu energía, escucha esto, o tu fuerza en las personas que no quieren saber de Cristo Jesús. Hay muchas personas a tu alrededor, hay muchas personas aún en tu familia, escucha bien, aún en tu familia que sí quieren conocer de Cristo. Es más, como ellos quieren conocer de Cristo, el Espíritu Santo ya los ha tocado y ellos están listos para que tú les hables a ellos de Cristo Jesús. Lo que pasa es que hay veces que nos enfocamos tanto, nos concentramos tanto en la persona que no quiere recibir a Cristo, que nos olvidamos de aquellos que sí están listos. Busca a alguien más, busca a otro amigo, busca a otro familiar. Y tú dices, pero pastor, mi familiar es mi esposa o mi hijo o mi esposo. Yo sé, es lo principal, lo más importante de tu familia. Pero si ellos no quieren recibir a Cristo, a lo mejor un tío sí, o un primo, o un amigo, o un vecino. A lo mejor no es el vecino al lado de tu casa, pero a lo mejor puede ser uno que está a una cuadra, dos, o a varias distancias. Miren, déjame decirte una cosa, mi querido hermano. Tienes en estos momentos tremendos elementos para poder compartir el evangelio, que son estos aparaticos nuevos. En los últimos tiempos, el evangelio se ha regado increíblemente por todos lados. ¿Por qué nosotros grabamos y por qué nosotros transmitimos en televisión y en internet para poder llevar el evangelio a muchas personas que no pueden ir a la iglesia? Es más, te voy a decir una cosa. Se ha descubierto que hay algunas áreas, más aún por ejemplo, Centro y Suramérica, hay áreas donde no hay iglesias cerca, pero hay personas que tienen internet en casa. ¿En serio? Donde no hay una iglesia cerca, es decir, hay personas que no tienen una iglesia cerca, pero tienen internet en su casa y pueden ver entonces la enseñanza bíblica. Haz lo mismo tú. Comparte con tus amigos. Busca, ora y pídele al Señor, Señor, muéstrame quiénes de aquellos que están a mi alrededor. Y a lo mejor cuando hablamos de alrededor no es alrededor muy cercano. A lo mejor están lejos, a lo mejor están en nuestros países, pero ellos están dispuestos a escuchar. Cuando tú le hablas, mira, escucha, cuando tú le hablas a la gente de Cristo, cuando tú tomas un carácter espiritual con los que están a tu alrededor, incluyendo tu familia y tus amigos, te vas a dar cuenta que enseguida alguien sale allí que tiene el interés de conocer de Cristo Jesús y de escucharte y de aprender lo que tú tienes para compartir con ellos, mi querido hermano. Aprovecha esa oportunidad. Ah, sí, si estás muy lejos, a partir de ahora te voy a empezar a escribir. Y te voy a empezar a mandar un texto bíblico todos los días. Y te voy a empezar a mandar algunas noticas inspiracionales para que te den fuerza. Voy a empezar a poder compartir contigo los mensajes de esta iglesia o de cualquier otra, pero comparte. Nosotros los ponemos allí para que tú todo lo que tengas que hacer es share, comparte. No tienes que escribir nada, comparte. Tú no sabes lo que puede hacer Dios con eso. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en estos momentos, escúchame, en estos momentos con las enseñanzas nuestras a través del internet. Y yo te voy a decir algo, no soy yo. No es un poder propio en esta iglesia. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es compartiendo el mensaje de Cristo Jesús. Punto. Eso no me estás compartiendo a mí, estás compartiendo un mensaje. Y pudiera ser yo o pudiera ser otro pastor en un futuro, no sé. Porque hay otras iglesias que están haciendo lo mismo. Pero cuando tú haces eso, tú no tienes ni idea del impacto que tú puedes crear en la mente de una persona por encima, atención de esto, por encima del hecho de que el Dios de este mundo ciegue la mente de los incrédulos. Y la próxima semana te voy a contar una historia para que veas de que sí, el Dios de este mundo tiene poder y ciega a mucha gente, pero Cristo Jesús tiene mucho más poder para quitarle a la gente la venda de los ojos. La próxima semana te lo voy a contar. Ven a este lugar para que lo veas.